Jesús de la Merced nos convoca, nos acompaña y nos fortalece. Él camina con su pueblo cada martes y Viernes Santo, cercano a nuestras familias, a nuestra historia y a nuestra esperanza. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores les da la bienvenida al programa Patrón Jurado, un espacio para vivir nuestra fe y tradición. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un programa más de esta cuarta temporada de este programa Patrón Jurado. Hoy nos acompaña el arquitecto Rodolfo Campos, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Hemos compartido muchas historias. Bienvenido, Rodolfo, muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, al contrario, gracias a ti por aceptar, por venir a platicar de estos adornos. Y soy dentro del todo el trabajo que hice en la Merced. Sí. Soy Rodolfo Campos. No hay arquitecto. Bueno, buenísimo, Rodolfo. Sin más, nos vamos al mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. Él debe crecer y yo debo disminuir. Estas son las palabras del apóstol y el evangelista Juan el Bautista. Él debe crecer, no yo. Y por eso nuestro trabajo es poderle manifestar a Él, que Él pueda ser como llegadores y empujadores para llevar a la gente a Jesucristo. Y nuestra tarea y nuestra misión es esa, que la gente pueda conocer directamente y Él se comunique con Jesucristo. Esa es una cosa importante dentro de nuestra iglesia y en general dentro de los trabajos. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad tendemos a querer destacar nosotros mismos, ser nosotros los protagonistas de la escena, y no es verdad. Nuestra tarea es llevar a la gente hasta Cristo, como aquellos que llevaban 4 camilleros que llevaban a un enfermo y lo desprobaron del templo desde arriba del techo para poder acercarle a Jesús. Ellos no le podían curar. Su misión era llevarles y acercarles a Jesús para que Jesús le curara, le sanara, le aliviara. Sin protagonismo. Esa es nuestra tarea dentro de nuestra iglesia y nuestra tarea como sacerdotes y como cristianos católicos, todos en el cargo que tengamos o en el llano donde podamos estar. Que Dios nos dé esa gracia y nuestra humildad para poder realizar. Y bueno, recuerde que el archivo mercedario ya lo puede observar desde temprano en las plataformas y las redes sociales de la asociación. Rodolfo, para que las personas que no tienen el gusto de conocerte te conozcan un poco más, vamos a hacer unas preguntas que les hacemos a todos los invitados, que se llaman las rapiditas. ¿Estás listo? Sí. Lo primero que se tenga a la mente. ¿Quién es para Rodolfo Campos Jesús de la Merced? Bueno, fue alguien, es alguien que siempre me ha acompañado. Mis familias, mis 2 familias son familias procesioneras. Yo tengo raíces procesioneras, pero el tema fue que siempre tenía el deseo de participar en una procesión, y el que me abrió las puertas fue Jesús de la Merced. Se dio la oportunidad y en 1986 me pude acercar a colaborar en el adorno de Jesús de la Merced. ¿En qué año empezaste a cargar? En 1971. Okay. A Jesús de la Merced. Bueno, de hecho fue a todas las procesiones grandes, inicié el mismo año, en 1971, con excepción de Santo Domingo, que inicié en 1972. O sea que ya hubo bodas de oro. Sí, ya. ¿Cuándo fueron? En el 2020. O sea, era el año en que yo cumplía las bodas de oro. Esta va a estar difícil porque creo que tenés muchos, pero
un adorno favorito. Está difícil, pero yo te diría que tal vez el Ave Verum. El Ave Verum fue un adorno que me gustó mucho, me dejó satisfecho el resultado que tuvimos al final y fue uno de los últimos de los que participé como mano de obra. Porque aún después tuve una época en que estuve más cerca de Jesús de la Merced. Yo sí tuve muchos años de estar cerca de él, pero ese fue el adorno que tal vez me dejó más satisfecho. Y la última, marcha fúnebre favorita. La marcha de tu abuelito. Pues. La Ione. La Ione. La Ione me gusta mucho. Aunque en los últimos años me he identificado mucho con la Solevezione. Tengo también algunas marchas. Me llama la atención que esas son marchas extranjeras. Correcto. Son marchas que fueron importadas. La Ione la trajo el licenciado Valeavellano. Él fue que trabajó por su partitura y podría decir yo que sí. Él lo divulgó. Sí. Y hizo fue una marcha que se extendiera en todas las procesiones. Y la Solevezione es una marcha muy, muy solemne. Pero adicional te podría decir que Señor Pequé también es una marcha muy especial. Tuve oportunidad de ver todo el tema de cuando el maestro Coronado contó la historia de cómo surgió. Para el librito del 2000. Para el librito del 2000, etc. Y estuvimos muy cerca de ese tema y conocí al maestro Coronado, nieto del maestro Coronado que hizo La Fosa, que también es una marcha muy, muy especial. Fantástico. En su segmento Que Dios se lo pague, del maestro Enrico Petrella, escucharemos la marcha fúnebre La Ione, que va a sonar el Viernes Santo ya enfilando la quinta calle, la séptima a la octava avenida sobre la quinta calle. Rodolfo, ¿y qué nos trae hoy, esta tarde, a platicar con vos y estas anécdotas tan lindas de los adornos de finales de los 80s, todos los 90s y principios de los 2000s? Ya hemos estado platicando, hemos venido haciendo ese recorrido desde Clarita Soto, bueno, de hecho desde antes de don Gerardo Soto, de Clarita Soto, luego de Luis Alberto de León y su grupo de colaboradores, posteriormente en el 83 Jorge Mario Díaz, luego en el 84 que es un adorno que es una fusión entre un grupo colaborador, 85 en la familia Moncrief, pero tú mencionabas el año 1986, que es digamos el primer adorno a cargo ya por completo de Eduardo Andrade, y es donde ya estás tú digamos participando de lleno hasta llegar a convertirte en la mano derecha y en el segundo a bordo de esta responsabilidad, que fueron unos adornos muy recordados. Contanos un poco de todos esos adornos, Rodolfo, cómo se vivía, cómo llegaste a la Merced, cómo funcionó para ti. Bueno, la verdad es que este fue un tema, yo trabajaba laboralmente con Jorge Cacao, que fue vecino y es muy amigo de Eduardo Andrade. Sí. Y en una ocasión me comentó que él ayudaba a Eduardo y todo. Algo importante es señalar es que Jorge es una persona católica, lleva sus tradiciones y todo, pero nunca ha cargado. Es correcto. Jorge nunca ha cargado. Hasta la fecha. ¿No? Hasta la fecha nunca ha cargado. Pero yo le decía, pues yo quiero ayudar, déjame, les voy a hablar a aquellos que ver si puedes llegar. Entonces en el año 86, un día me dice, mira, fíjate que el viernes nos vamos a reunir. Y dicen aquellos que pueden llegar, porque en esa ocasión viajamos con mi esposa. Ah, ok. Y comenzamos a colaborar un par de semanas o 3 semanas antes de la Semana Santa. Y estuvimos, puedo decir yo, que en la última parte, que ya casi todo estaba trabajado, pero en la parte de acabados, pintura, y comenzar a estructurar lo que había que montar. Estuvimos en el montaje, tuvimos la dicha de estar muy cerca de Jesús, hubo que hacerle unos ajustes a la cabellera de Jesús. Jesús iba
un poco alto, esa vez se usaba uno de los banquitos altos. Y a mi esposa, por ser la más pequeña, la pusieron a hacerle los ajustes en la cabellera y a mí me tocó sostenerla. Estuvimos. Y le decía yo, mira, si sentís que te vas a caer, tomate de él, o sea, agárrate de Jesús, porque no te vas a caer y no le vas a hacer daño. Porque ella tenía pena de que si se podía venir, porque estaba asegurado Jesús en el anda y ya casi la mayoría del adorno instalado y todo. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias que tuvimos. Los siguientes años, mi esposa colaboró hasta más o menos a finales de los 97, que nació mi tercera hija. Entonces ella ya estaba en un periodo de crecimiento y costaba mucho que... Tenía tiempo y todo. Pues no tanto el tiempo, sino que a ella le preocupaba. Ya habíamos tenido algunas experiencias que así, en algunos casos fueron simpáticas, pero me decía, mira, es que la nena no va a aguantar, no va a poder estar. Desvelo y todo. Entonces, claro. No, y primero eran desvelos. Miren, mis hijos, los dos mayores... Un abrazo a Adriana, un abrazo a Andrés y por supuesto también a Pili y a Pati. Gracias. El tema fue, digamos, ellos a veces decían, mira, tengo sueño, y agarrábamos una caja y acomodábamos unos periódicos y una chamarra y algo así, y quédate ahí dormido, y ahí después nos vamos. Y cuando nos íbamos ya en la noche, ya de madrugada, a veces salíamos de donde estábamos trabajando, había que levantarlos, llevarlos y todo, pero ellos ya eran un poco mayor. Claro. Entonces, pero la pequeña sí era más complicado. Entonces ella más o menos colaboró hasta esa época, el 97. Pero en esa época ya Adriana y Andrés ya llegaban también a ayudar un poquito. En los primeros años tuvimos, en el año 89, cuando la procesión estábamos en el trabajo de formar, ya comenzar a estructurar y todo el proceso. Tenemos una anécdota de que llegó el licenciado Valdeavellano, don Carlos Díaz y me parece que Arturo Cepeda llegó también esa vez. Entonces llegaron a ver cómo iba el adorno, porque en esa época hubo un pequeño cambio que hubo que hacer, porque se había comenzado a trabajar sobre un color basado en una túnica que se había ofrecido. Ya cuando íbamos en el proceso con más o menos la mitad del adorno pintado, comenzó la duda, mire, y van a entregar la túnica. Y el Señor fue muy sincero, afortunadamente, y dijo, miren, no estoy seguro, y si quieren mejor tomen otras decisiones. Y se cambió el color. Cambiamos de un color corinto a un color morado, porque fueron unas andas moradas. Ese año todo fue morado. Fue el águila de San Juan, y en la parte posterior, la Virgen también iba eran unos especie de catafalcos donde iban unas cruces con unos adornos, espejitos. Como espejitos. Sí. No como espejitos, eran unos espejitos y arriba llevaban un rosetón, y sobre el rosetón iba un crucifijo. Pero el asunto fue que ya íbamos, casi toda esa parte ya estaba pintada, entonces comenzamos a pintar de morado. Llegaron ellos porque sí estaban un poco preocupados de que eso había sido un cambio, podía implicar un atraso. Pero ya nos habíamos puesto al día. Pero mi hija grande tendría, 3, 4 años. Le habíamos puesto a pintar un cajoncito con una esponja y tenía todas las manos llenas de pintura. Llegó don Carlos Díaz y él se puso a ver y todo. Y ella pasó un par de veces a la par de él y todo. Pasaron, se fueron muy satisfechos, muy tranquilos de que el trabajo iba bien, que ya se había logrado hacer el ajuste y el cambio que había que hacer, y eso fue. A la siguiente semana llegó don Carlos, que vivía ahí cerca, y dice, miren ustedes, les vengo a contar una cosa, no les vengo a reclamar nada, solo les vengo a contar riéndose. Fíjense que yo ese día andaba estrenando mi pantalón, y cuando llegué a la casa en la noche y me cambié,
mi pantalón estaba todo lleno de pintura en las piernas. Y entonces después me recordé que la nena pasaba y pasaba a la par mía y me dejó manchado mi pantalón. Mire, don Carlos, que qué pena. No, muchachos, no tengan pena. Miren que esas son cosas que pasan. Por supuesto. Y fue algo muy agradable. Don Carlos lo tomó y cada vez que nos veíamos se recordaba. Y después, cuando ya Adriana tenía cierta edad, le decía, ahí te recordás que me debes mi pantalón. ¿Dónde se hacía el adorno, Rodolfo? Mira, inicialmente Eduardo en la casa de la Sexta Calle de Eduardo, y posteriormente en esa época, ya en el 89, trabajábamos en la casa de la Segunda Calle que tenía Eduardo, que era una casa que estaba en restauración, pero permitía trabajar porque tenía los ambientes el tema era que no estaba ocupado, no ocupaba, no molestabas, entonces se acomodaba, este adorno va aquí, muchos de ustedes trabajan en esta parte acá, cada quien tenía asignada una parte y así se iba. Como alas de trabajo, literalmente. Sí, eran pequeños grupos de trabajo, había unas ciertas especialidades. Digamos, en esa época colaboraban Juanita Rodríguez, Rosario Escobar, Margarita Montealegre. En algunas oportunidades estuvo Iris Guerra. Yo a Iris Guerra no la logro, no me recuerdo qué años exactamente estuvo, pero estuvo unos años, 2 o 3 años, algo así. Estuvo al inicio solo llegaban a colaborar en el traslado Tony Rivera y ¿cómo se llama? Jorge Mario Rompich, Ana Yancy Córdoba, que eran alumnos de Eduardo en la universidad. Le habían platicado con él, y en el caso de Jorge Mario y de Tony, ellos eran cargadores, eran devotos cargadores, y entonces pidieron llegar, y ellos fueron muy, muy continuos, varios años. Al inicio llegaban a colaborar a partir de Martes Santo, ayudaban con el traslado y se quedaban en el montaje y hasta la madrugada de Viernes Santo. Posteriormente se fueron, más que todo Tony se incorporó un poco más. Tony después ya con la empresa que había formado colaboró con las estructuras de madera, unos catafalcos que se hicieron para un Vía Crucis que, si no recuerdo mal, 99, que fueron... Rodolfo y Pita y Odette. Pita y Odette colaboraban en algunos momentos con algunos detalles muy especiales de unos detalles de muy fina. Muy fina. Sí. A ella les gustaba mucho los arreglos florales, muy al inicio. Después se fueron involucrando un poquito más, lo que platicábamos previamente, cuando se hicieron los catafalcos, que eran catafalcos con tela, o los palios. Ellas colaboraron mucho con la parte de costura, porque se armaba casi un equipo de costura, se puede decir así, porque era dedicarse a coser el catafalco verde, que fue el de cuando iba el niño hincado frente a Jesús. Fue un trabajo así muy, porque tenía unos pliegues, y hacer esos pliegues fue un trabajo muy fino y todo, pero fue un trabajo de costura de días. Llevaban un forro, llevaba un relleno, un trabajo que hicieron varias pruebas, después se hizo y comenzó todo, casi todo el anda era la orilla, era de cojín de pliegue, así plegado. Entonces ahí colaboraban, a ellas les gustaba mucho, y algo que hacían ellas muy al final, les gustaba llegar el Jueves Santo en la noche y decían, miren ustedes, este detallito no se ve bien aquí, porque si corremos o si movemos estas flores, la mayoría de flores en esa época, en una época las hizo Álvaro Lara y posteriormente las trabajó Jorge Mario Iras.
pero ellas tenían la gracia que decían, miren, estas flores, este tipo de flor no se abre así, se abre de tal forma, y ese tipo de detalle, ellas tenían mucho toque para eso. Y ellas regularmente no se subían al anda, no les gustaba subirse al anda porque por la edad y todo, ya más que todo, pero ellas decían, miren, digamos 2 o 3 personas nos poníamos a ayudarles, decían, miren, esto se pone así, nos hacía un ejemplo y comenzábamos. Y decía, así está bien, entonces ya deja esa, vamos a la otra, vamos a la siguiente. Ese era el trabajo de ella. Ana María hacía pátinas, ¿no? Era Ana María Gutiérrez y María Laura, su hermana. Sí. Por eso decía ciertas especialidades. Ana María hizo mucha pátina, pero también, miren, había momentos en que todos empapelar con papel engomado. Exacto. Pero, digamos, había gente que hacía toques muy especiales. Rosario Escobar tenía un toque muy especial para dejar muy acabados los empapelados. Porque si vos ves en muchas ocasiones, no se miraban los papeles traspapelados o que quedaran los papeles como en X o una cosa así. Siempre lo que hacía era ella darle el acabado final. Se trabajaba con diversos tipos de papeles. Se comenzaba con una base de periódico. Sí. Hay anécdotas muy alegres y todo, porque en una ocasión había que hacer una cantidad fuerte de empapelado cuando se hicieron unas piedras. Creo que fue para lo de Jerusalén, el adorno de 91, no lloren por Jerusalén, el llanto de Jerusalén. El tema fue que comenzamos a cortar papel. Y entonces decía Margarita, miren ustedes Margarita Montalegre dice en algún momento, miren ustedes tengamos cuidado, no pongamos noticias feas con Jesús. Y entonces la prensa. donde habían noticias de muertos o habían cosas así, las sacaba y entonces cortábamos solo papel, porque era cortar unas tiras de papel. Claro, para ir después engomando, pero el tema era que decía, miren, no utilicemos papel con noticias feas. Y fueron detalles que en ese momento eran graciosos, pero eran delicados, porque eran temas que decía uno, bueno, en realidad tiene razón, poner una nota sangrienta así, ¿verdad? Entonces, ya, Rodolfo, y ya aparecía Raúl Morán por esa época. Raúl Morán llegó cuando hicimos los palios. 92 por ahí llegó. Y llegó mira, ahí nadie llegaba de oyente. Todo el que llegaba, llegaba. Mira, él me recuerdo que llegó su tía, dijo, miren, fíjense que mi sobrino quiere ayudar, pasa adelante. Ya estábamos en la iglesia instalando y llegó y Odette lo puso a coser. Me recuerdo yo que fue su primera experiencia, fue coser. Coser porque era, como digo, estaban los palios. Y voy a hacer un paréntesis solo sobre ese adorno, porque era muy interesante que la visión que tuvo Eduardo y que tuvo el grupo colaborador de hacer un adorno que tuviera vista aérea. En esa época, en el año 92, no habían drones ni cámaras tan profesionales para grabar eso, pero ya se pensó en una vista aérea de las Cruces de la Consagración. Recordemos que es el 275 años de consagración. Sí. La túnica era la de consagración. Mira, ese fue un tema que después, pensándolo y viendo otras procesiones, yo siempre he pensado que fue un detalle. Desde el inicio, desde el 86, todas las andas tenían vista aérea. Ninguna podía decir vos, vi que había un hoyo, ¿verdad? Que en muchos casos, en algunos casos, algunas procesiones, cuando uno las veía sin necesidad de un dron, las veía en un segundo nivel y veía que todo el centro del anda iba vacío. Correcto. No tenía piso, por decirlo así. El anda de Jesús de la Merced siempre tuvo un piso. En varias ocasiones se le cambiaron los playwood, porque era playwood, que montado sobre la estructura del anda. Y en varias ocasiones se cambiaban porque se deterioraban, entre que se hacían agujeros con el barreno para fijar los elementos que iban en los diferentes adornos.
no recuerdo que yo recuerde, fueron como 3 o 4 veces que se cambiaron esos playbook. Siempre se ponía playbook nuevo cuando ya se consideraba que ya no. Y más que, digamos, en ese año de los palios, como el propósito era que se entendiera que era la consagración, que estaban las cruces ahí, y se hizo ahí. Ahí tuvimos un tema sí, un poco interesante, porque cuando se estaba iniciando la pintura, se estaba haciendo la pintura del piso con brocha. Y a una de las personas que estaba colaborando se le cayó no era cubeta, sino era una especie como de guacal que tenía con pintura. Y se le cayó y se le regó. Entonces me dijo, mira, ¿qué hago? Espérate, le dije, hoy conseguimos unos... En esa época les habían regalado a la parroquia unas pacas. Y habían unas pacas en la bodega. Entonces yo fui a jalar, pero busqué que fuera tela, que fuera absorbente. Fui a jalar unas ropas de esas. Un par de t-shirts. Y pues fui a agarrar unas t-shirts, unos sudaderos, y los hice pedazos. Y te dije, mira, con esto sequemos, y comenzamos a secar. Pero cuando estábamos secando con los trapos, nos dimos cuenta que la textura quedaba muy bonita. Ah, chilero. Llegó Eduardo, pero no le dijimos nada. Devolvimos todo al guacal, pero ya había quedado una buena parte pintada. Digamos, donde se corrió la pintura, recogimos y cuando llegó él dijo, a la mía, mucha, me gusta más así que con la brocha. Entonces, ¿por qué no lo hacen con los trapos? Vos conseguiste otros trapos. Y me fui a conseguir otros sudaderos y otras cosas, porque el sudadero daba una muy buena textura. Claro. Entonces comenzamos y los que siguieron regando la pintura, pintando con el trapo. Fue así como se pintó todo el piso de las dos santas. Increíble. Pero fue como surgió de un accidente. Surgió de un accidente y que en realidad fue ver, sí estaba bien. En otra ocasión, no recuerdo qué anda era, necesitábamos una pieza de madera como de 1 metro de alto. Y no encontrábamos y buscamos si había algún... Y en eso encontré yo. Confieso que fui el responsable. Muchas de esas cosas me tocaban a mí andar viendo. Conseguiste esto, mira dónde hay de esto, o tal cosa, de lo que habíamos llevado, porque regularmente llevábamos material, llevábamos pintura, llevábamos goma, alfileres, alambres y papel y todo lo que fuera necesario. Pero habían cosas que no conseguía. Entonces agarré las escobas que me encontré en el corredor y... Con permiso. Eran las 12 de la noche, 1 de la mañana de miércoles santo o algo así. Entonces agarré las escobas, les corté la parte redonda, los dejé bien y logramos terminar, porque era para fijar unas flores que iba enfrente de San Juan y Magdalena. Terminamos el detalle y todo, y después de Semana Santa, el sábado, ya recogiendo el adorno y guardando y todo, dice el padre, en esa época era el padre Guti, y dice, miren, no sé qué pasó, pero todas las escobas aparecieron eran 2 escobas, pero aparecieron sin palo, y no podíamos barrer, dije. Y entonces le confesé, mire padre, fíjese que hicimos ahí, le dio risa y todo, pero ahí quedó, pero el tema fue que de ahí salieron fue una emergencia. Y así, y hubo algunas improvisaciones que se hacían de algunas cosas, elementos que estaban ya, que iban a ser parte del adorno. Para algunas cosas se utilizaban, para otras se cambiaban porque era necesario. O en algunos casos quedaron algunas partes de adorno que nunca se utilizaron. ¿Que se hicieron y todo o que Lo hicieron cuando se ponían, ya ahí se miraba el conjunto y todo, se miraba muy cargado y todo. Un elemento que fue muy importante y que siempre prevaleció fue que Jesús era la imagen más importante y la más elevada sobre el anta. Correcto. Ningún elemento debería superar la altura de Jesús. Rodolfo, yo sé que todos los que nos están viendo y escuchando están picadísimos con estas historias de los adornos. Te agradezco mucho. Vamos a hacer un
programa número 2 de estos adornos. Así es que nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos visto en esta tarde. Y como dijo don Carlos Díaz del Cid, que así siga siendo, Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.